Este caso, Fabiana, pues es trágico. Cuando yo leía los hechos, realmente no podía creer lo que estaba leyendo. Una niña que fue violada y se le prohíbe abortar. Platícanos del asunto. Sí, es un asunto que resolvió la segunda sala a principios del año pasado y es verdaderamente, como casi siempre ocurre en estos casos, una gran injusticia. Es una niña de 17 años, víctima de violación, que acude con sus padres a solicitar al Ministerio Público la autorización para la práctica del aborto. Adicionalmente, una vez que se hacen sus estudios físicos, se determina que el feto tenía una enfermedad, tenía hidrocefalia severa, y por estas dos razones solicita la interrupción del embarazo. Antes de que estuviera la autorización para la interrupción del embarazo con motivo de la violación, un comité médico en el hospital determina que la hidrocefalia no pone en peligro la viabilidad del feto y que tampoco hay peligro de vida tampoco hay riesgo para la vida de la mujer, y por lo tanto niega simplemente la solicitud y no interrumpe el embarazo. Es una tragedia sobre otra tragedia. Una gran revictimización, definitivamente. Este asunto, en contra de esta determinación del comité médico, se promueve un juicio de amparo. El juicio de amparo se concede, pero para unos efectos muy limitados, simplemente para que el comité estableciera cuáles eran las causas legales por las cuales había negado la interrupción del embarazo. Los padres y la propia niña consideran que esto no repara, no restituye sus derechos, acuden a un recurso de revisión. La Suprema Corte atrae el asunto y en una sentencia verdaderamente muy interesante se determina que la niña, al haber sido víctima de violación, pues no solo no estaba penalizado, no solo tenía derecho a que se practicara el aborto, sino que debió haberse llevado a cabo en el momento oportuno, que al no haberse llevado a cabo en el momento oportuno, esto prolongó el sufrimiento psicológico. Precisamente ya había una violación, entonces el no practicarle el aborto prolonga el sufrimiento y el daño a la niña, y esto constituye una violación grave a sus derechos humanos. El no haber procurado el aborto a tiempo constituye una violación grave. Derivado de esto, se le otorga el carácter de víctima de violación grave de derechos humanos en términos de la Ley General de Víctimas. Entonces, la consecuencia pues es muy amplia. Derivado, al haber sido víctima de una violación grave de derechos humanos, se actualiza toda una serie de reparaciones que la Corte consideró que debían emplearse. Derecho a la restitución ya no era posible, aunque en el expediente no se supo en ese momento qué había pasado. No se sabe si la chica pudo finalmente obtener el aborto por otra vía o si tuvo que llevar a término el embarazo. La restitución, en todo caso, ya no era posible, sea ya el niño había nacido, el bebé había nacido o había abortado, entonces ya no había manera de restituir las cosas. Pero había otras medidas como la rehabilitación, la compensación económica. Y algo también muy interesante, aunque la sentencia deja todo esto en manos precisamente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La sentencia no impone cuáles son los efectos del fallo, sino que deja ese abanico amplio de medidas que se pueden tomar en cuenta para la restitución, y entre ellas está la garantía de no repetición. Entonces se señala que debe el Estado asegurarse, la Comisión debe procurar que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse y que sea oportuna la interrupción del embarazo cuando hay una causal, que en este caso era la causal de violación. Sí, Oriana.